hacer una breve introducción ahora a la familia ARM, los microcontroladores de 32 bits tan populares hoy en día, y dar al final de la charla de hoy unas pautas con respecto a las herramientas de hardware y metodologías de software que podemos llegar a utilizar para el desarrollo de aplicaciones orientadas específicamente a tiempo real. En primer lugar, vamos a arrancar con la historia que en 1980 comenzó con la familia Intel de microcontroladores de 8 bits que tenían toda una serie de características propias de aquella época, bastante iniciales y bastante primitivas para lo que sería hoy en día, con poca memoria, que era una de las características. Arrancamos en el año 80 con un 8051 que tenía 4 kilobytes. La idea es que hoy tengamos decenas o centenares de kilobytes de memoria de programa. Hoy en día es factible hablar desde hasta medio megabyte hoy en día y 1 megabyte a la brevedad de memoria de programa. Arrancábamos con 128 bytes y hoy podemos llegar a tener 32 kilobytes de memoria de datos, con bastantes restricciones en cuanto a la necesidad de utilizar el acumulador como fuente y destino de las operaciones aritméticas y lógicas, y hoy en día la tendencia es utilizar arquitecturas ortogonales con muy pocos o ningún registro especializado. La arquitectura de aquel momento era con repertorio de instrucciones complejas, y la tendencia hoy en día es utilizar instrucciones poderosas pero reducidas, y vamos a ir ampliando estas ideas en forma inmediata. La arquitectura lineal, hoy en día la arquitectura tiende a poder realizar lo que aparentemente serían varias instrucciones en forma simultánea, y en aquel momento podíamos trabajar en foreground y background, lo cual es sin un programa principal y simplemente acción periódicamente tomara el control de la ejecución. Hoy en día tenemos múltiples modos de operación, y en aquella época era para aplicaciones específicas y bastante restringidas, y hoy estamos hablando de sistemas operativos en tiempo real, y esa va a ser la última parte de nuestra charla de hoy. Entonces vamos a hablar de arquitectura RISC, en particular la arquitectura ARM, que es una implementación de RISC, los registros que se van a utilizar como fuente y destino de operaciones, la ventaja y desventaja que tiene una estructura que llamaremos pipeline, que es una versión reducida del concepto de memoria caché tan común hoy en día cuando hablamos de una computadora o de una PC, los diversos modos de trabajo con los cuales nos vamos a encontrar. Vamos a hablar de las excepciones, que es una ampliación del concepto de interrupciones, la operación en modo comprimido, que nos va a permitir manejar mayor cantidad de instrucciones por kilobyte. Vamos a hablar de la herencia, que es la actualidad con la familia Cortex. Aquí vemos lo que ha evolucionado a lo largo de los años el mercado de los 8 bits y el mercado de los 32 bits. Esto estamos hablando en montos, no en unidades. Vemos las fluctuaciones, que en este momento en monto es el 5,8% para el año 2010 estimado. Los 32 bits llegan al 9,9%, si bien estamos hablando en participación, podemos decir que la tendencia es que muy pocos productos de 8 bits van a continuar apareciendo, y el foco de las principales empresas fabricantes de semiconductores se concentra en los dispositivos de 32 bits. ¿Quién es ARM? ARM surgió de una empresa llamada Acorn, que realizaba microcomputadoras para la BBC. Eran computadoras muy similares a las primeras Apple. Estamos hablando de la década del 80. Y para una segunda generación desarrollaron un chip propio. Las Apple se basaban en el histórico
6502 y se dieron cuenta que para aplicaciones que requirieran video, ese procesador era insuficiente. Entonces comenzaron diseñando un procesador propio de 32 bits que tuviera características ya conocidas de lo que era el 8386. Características como fuera la interpretación de la memoria caché para acelerar la ejecución de las instrucciones y también diversos modos de operación. Fundamentalmente, lo que resulta muy llamativo es que hubiera un modo usuario y un modo supervisor, es decir, por lo menos dos niveles de jerarquías en la ejecución de programas. La empresa dio el procesador y no lo fabricó, sino que lo licenció. Eso significa que similarmente a lo que hizo Linus Torvalds con el Linux, no generó un sistema operativo y lo salió a vender en el mercado, sino que proveyó el núcleo y luego distintos fabricantes dieron lugar a las versiones Red Hat, Fedora, Ubuntu, etc. en el caso de Linux. Aquí también licenció ARM, que es la sigla de, en ese momento, Acorn RISC Machines, y que luego pasó a llamarse Advanced RISC Machines. Licenció la fabricación a empresas de primer nivel. En el año 2007, el 98% de los teléfonos celulares tenía en su interior un controlador de la familia ARM, lo cual da lugar a que veamos que, aún sin saberlo, la familia ARM está presente en nuestras vidas. Los fabricantes que optaron por comprar la licencia para fabricar ARM son los más importantes fabricantes de semiconductores del mundo. Estamos hablando de Texas Instruments, estamos hablando de NXP, la que antes era Philips, estamos hablando de Analog Devices, estamos hablando de Atmel, estamos hablando de Freescale. Es decir, que estamos hablando de las principales fabricantes de semiconductores en todo el mundo. También diversos fabricantes de software se adaptaron a los requerimientos y crearon, por ejemplo, versiones de sistemas operativos como el Windows CE, dedicados, orientados hacia esta familia de procesadores. La implementación RISC busca optimizar las instrucciones de procesamiento de datos, la de transferencia de datos y la de control de flujo, que dijimos que eran las de más frecuente uso, es decir, que con esto estamos abarcando más del 90% de las instrucciones. Estas instrucciones entonces se realizan en tiempos muy cortos y de esta manera logramos mejorar la eficiencia en la ejecución de los programas. Otro concepto importante que quedó desde el comienzo es buscar minimizar el consumo de energía. Por lo tanto, la cantidad de transistores buscó siempre ser la mínima posible, lo cual va a dar también lugar a interpretaciones o implementaciones más sencillas de lo que podíamos encontrarnos en un 386. En el 386 la cantidad de transistores no era un requerimiento para la fabricación, por lo tanto se utilizaron en forma bastante amplia. En el caso nuestro vamos a plantear reducida cantidad de transistores y por lo tanto reducida cantidad de energía disipada. En el diseño de ARM se tuvieron en cuenta ciertas condiciones que formaron el paradigma ARM. Más de 32 bits para datos, para instrucciones, elevada densidad de código, fue pensado para trabajar en lenguaje C. A diferencia de lo que sucedió con los microcontroladores de 8 bits de la generación del 80, en los cuales los compiladores se hicieron luego para satisfacer los requerimientos y las exigencias del procesador, aquí se arrancó con la idea de que el procesador iba a trabajar en C, con lo cual existe una relación casi unívoca entre requisición en C e instrucciones. El repertorio de instrucciones no tiene
registros especializados, o mejor dicho, son muy pocos los registros especializados. No existe acumulador, el movimiento de datos es muy fluido. Se incorpora desde el concepto herramientas de depuración. El JTAG es una herramienta que permite desarrollar aplicaciones sobre hardware controlándolas desde el propio entorno de desarrollo, en el cual se va a poder o bien simular en la computadora la ejecución del programa o bien directamente ejecutarlo sobre el hardware, para lo cual simplemente habrá que proveer un conector y conseguir alguna herramienta que permita hacer de interfaz entre la PC y el hardware que nosotros estamos diseñando. El repertorio de instrucciones es el mismo para todos los fabricantes. Cada fabricante podrá dar su propia personalidad al microcontrolador, pero el repertorio de instrucciones es único. No se admiten variantes creando nuevas instrucciones. El núcleo del procesador es siempre el mismo. Lo mismo que sucede con el núcleo de Linux. Siempre es el mismo. Lo que cambiará será en la implementación definitiva. Entonces, los periféricos podrán ser colocados, puestos por cada fabricante y no necesariamente, por no decir que habitualmente, no son compatibles entre sí. Esto quiere significar que un conversor analógico a digital de Texas Instruments no es compatible con un conversor analógico a digital de Analog Devices. ARM se basa en arquitectura RISC, tiene una fuerte orientación a load store, es decir, maneja la memoria como un recurso distinto a los registros. Las operaciones se realizan entre registros y no directamente sobre memoria. Tiene un pipeline. El pipeline, nos extenderemos en unos minutos en ello, es una versión reducida de lo que es la memoria caché para un procesador de mayor jerarquía. Las instrucciones son todas de 32 bits, todas de 32 bits. No hay instrucciones que requieran dos palabras, sino que son todas de 32 bits, lo cual es una ventaja y también una desventaja. Todas las instrucciones son condicionales. Existirá en cada instrucción un campo de 4 bits, los 4 bits más significativos, que van a establecer condiciones, lo cual significará que tendremos, por ejemplo, sume, si no fue 0, la última operación aritmética lógica, o salte, si no hubo acarreo en la última operación aritmética lógica. Es una máquina de 3 direcciones, lo cual significa que tendremos representada la dirección del primer operando, la dirección del segundo operando y la dirección del resultado. No como posiciones de memoria, sino como registros o contenidos de registros. Vamos a tener varios modos de operación, instancia, lo que será el modo supervisor y el modo usuario para establecer jerarquías. Las operaciones aritméticas se realizan entre registros, para lo cual significa que el contenido de posiciones de memoria deberá ser cargado en registros y el resultado de las operaciones deberá ser guardado en posiciones de memoria. Tendremos 37 registros, de los cuales hay en cada momento 16 disponibles. Y eso va a merecer un análisis inmediato. La arquitectura es von Neumann para el caso de ARM7, es decir, que tenemos un único mapa memoria y a su vez van a estar las instrucciones secuencializadas en el uso del bus, un único bus. Mientras que para la familia Cortex y ARM9 la arquitectura es Harvard, en el sentido que tenemos 4 GB de memoria direccionable, se podrá estar accediendo simultáneamente a una zona de memoria, tengamos memoria de programa, y en el mismo momento a otra zona de memoria en la cual tengamos memoria de datos, lo cual da una velocidad de ejecución sumamente importante, muy similar a los procesadores de señales. La familia ARM va a contener temporizadores, típicamente 2 de 32 bits por lo menos, conversores analógico-digital. La tendencia hoy en día es que sea por lo menos de 12 bits y conversiones de hasta 24 bits, depende de cada fabricante. Algunos tienen digital analógico, si bien la mayoría tienen analógico a digital, algunos tienen digital analógico. Comunicación serie de diverso tipo,
la comunicación serie se basa en tener por lo menos dos totalmente compatibles con el disqueto y el otro sin las señales de manejo de módem. También tiene controladores SPI y cuadrado C y algunos de ellos también y cuadrado S para aplicaciones de audio. Lazo de enganche de fase, un reloj de tiempo real, opcional, hoy en día la mayoría lo tiene. Watchdog para estar supervisando la ejecución del programa y poder tomar acciones cuando el programa se pierda. Típicamente manejar motores trifásicos, generando en forma automática el ciclo de actividad, la frecuencia y el tiempo muerto entre conmutación de fases. Tenemos interfaces varias, estándar hoy en día USB, muchas aplicaciones que tienen también Ethernet incorporado, controlador de Ethernet incorporado, y la totalidad tiene programación en el propio sistema, es decir, que no existe un programador, sino que se programa directamente en la placa por medio de alguna señal que se aplica en el momento de la carga de alguna pata del procesador y de esa manera se lo lleva a arrancar en el modo de autoprogramación. Se tiene un tramo de programa el cual automáticamente toma de la línea serie el programa que se quiere cargar y lo reprograma. La arquitectura, que es la que estamos viendo aquí, tenemos el núcleo del procesador en el cual nos aparece la memoria con una interfaz de 128 bits, que es una forma de acelerar la ejecución de programa, ya que se descargan 128 bits por vez que luego se procesan como 4 palabras de 32 bits cada una de ellas. Se tiene un control de interrupciones vectorizado con blocks opcionales propios de cada fabricante. Se tienen dos bases, un bus que es el propio del procesador, que trabaja a la velocidad del reloj, y otro bus que es de baja velocidad, en el cual se disminuye la velocidad de trabajo, ya que siempre la potencia disipada va a ser proporcional a la frecuencia de trabajo. Entonces, en el bus de baja velocidad, en la cual tendremos la comunicación serie, tendremos los timers, se va a trabajar a una velocidad menor y de esa manera buscaremos disminuir la potencia consumida. Aquí tenemos el caso típico de la familia NXP, en la cual está el núcleo con las señales que habíamos mencionado en la charla, que se van a encargar de efectuar la depuración en tiempo real, el acelerador de memoria que nos permite leer 128 bits en forma simultánea y que luego los va a ir trasladando hacia el procesador en tramos de 32 bits, la memoria de datos, que no tiene problemas de velocidad como sí la tiene la memoria flash, y luego tenemos todo el conjunto de los que trabajan en un bus de baja velocidad con un puente que se encarga de trasladar velocidades de alta velocidad a baja velocidad. Vamos a encontrarnos con comunicación I cuadrado C, SPI, comunicación serie tradicional asincrónica, distintas interfaces, conversor analógico digital, de entrada de propósito general, temporizadores y modulación de ancho del pulso. Los datos podrán ser 8, 16 o 32 bits. Es una máquina de 3 direcciones trabajando sobre registros de 32 bits. Los ciclos de máquina son de un solo ciclo de reloj. Las excepciones son vectorizadas. Pequeño número de transistores, esto significa bajo consumo. Las frecuencias de operación pueden llegar hasta 133 MHz, con lo cual las metodologías históricas de depuración de hardware no sirven porque estamos trabajando a frecuencias bastante altas, con lo cual nos lleva a tener que utilizar herramientas específicas, que en este caso será lo que llamábamos nosotros digital, que es una tendencia generalizada a que los microcontroladores y los procesadores digitales de señales tengan incorporada esta interfaz. El rendimiento es muy elevado, prácticamente es una instrucción por ciclo de reloj, y el formato de instrucción es de 3 direcciones, en el cual vemos que tenemos la dirección de destino, dado por un conjunto de bits que corresponden a la designación de un registro,
por ejemplo, 4 bits para representar uno de los registros que tenemos, otros 4 bits para representar el segundo operando, otros 4 bits para representar el primer operando, y luego la función, que vendría a ser el código de operación propiamente dicho, lo que nos dice qué es lo que queremos hacer. Sumar, OR, lógica, etc. Esta es la arquitectura en la cual, en primer golpe de vista, se nos parece mucho a lo que es un procesador digital de señales, en el cual tenemos un shifter que nos va a permitir desplazar uno de los operandos para de esa manera poder multiplicar o dividir en forma muy rápida dentro del propio ciclo de instrucción, sin demoras, por 2 a la n. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, Marcelo, a ver, tenemos algunas preguntas. Nos preguntan cómo se eliminan los problemas de espera de resultados en el pipeline. Bueno, en el caso del pipeline, uno de los problemas que surge es la necesidad de sincronizar los resultados. Se requiere hacer un diseño muy ajustado a las instrucciones. Eso normalmente lo encaran los compiladores de alto nivel, en el cual cuando se requiere esperar un resultado, el pipeline va a demorarse y para no perder tiempo esperando un resultado anterior, se va a introducir otra instrucción adelantando la elaboración, la ejecución de otra instrucción para poder tener listo el resultado en el momento que se lo necesite. Seguimos un poquito más y después vamos nuevamente a consultas. Acá decíamos de que esta es una arquitectura muy similar a la que tenemos en un procesador digital de señales, con una unidad aritmético-lógica, un desplazador, un conjunto importante de registros, un incrementador que es automático y que no pasa por la unidad aritmético-lógica, y luego tenemos el decompresor thumb, es aquel que toma las instrucciones comprimidas de 16 bits y que se encarga de expandirlas al formato tradicional de 32 bits. Es decir, como si fuera un descipeador, es decir, que las instrucciones vinieran cipeadas y dentro del propio procesador se descipean. Los modos de operación consiste en que el procesador cambia del modo de trabajo de acuerdo a la ejecución del programa. Existe fundamentalmente un modo usuario y un modo supervisor con mayores privilegios, que es el que se encarga de supervisar justamente la ejecución de las tareas de propósito general. Son 7 los modos básicos de trabajo: el modo usuario, que es el modo en el cual se corren las aplicaciones; el modo de interrupción, en el cual es la interrupción de menor prioridad. Se pasa a este modo cuando aparece una fuente de interrupción interna o externa. El modo de fast interrupción, que es de mayor prioridad y de más rápido ingreso. Un modo supervisor, que es el modo en el cual se llega al reset y que es el modo al cual se pasa cuando se ejecuta una interrupción por programa, ya que existe una instrucción que nos permite generar una interrupción por programa. El modo abort, que es para supervisar la existencia de violaciones a acceso a memoria, es decir, por ejemplo, acceder a una zona de memoria en la cual no está permitido que hubiera código o que hubiera datos, porque existen manchas dentro del mapa de memoria en las cuales puede haber imposibilidad de que hubiera memoria. Modo no definido, que es cuando existe un código de operación inválido. Y los registros, en los cuales vemos de que hay solamente 3 registros de propósito específico. El R15, que es contador de programa; el R14, que es donde se guarda la dirección para el caso de una subrutina; y el R13, que es el puntero a la pila. Habitualmente se lo utiliza en forma convencional, aunque no es obligatorio que sea el R13. La idea consiste en que si estamos ejecutando nosotros un programa en modo usuario, en modo violeta aquí corresponde a modo usuario, cuando aparece una fuente de interrupción, como por ejemplo la fast IRQ, se cambian los registros, en este caso R8 a R14, realizando un cambio de contexto de muy alta velocidad.
cuando se terminó de ejecutar la rutina de atención de esa interrupción, se han resguardado mientras tanto los registros R8 a R14 del modo usuario, se restauran los registros y así análogamente cuando aparece una interrupción de menor prioridad, la IRQ, en la cual se reemplazan el registro de flags, el puntero de la pila y la dirección de retorno, resguardándose los registros R13 y R14 propios del modo usuario, y así análogamente para el modo supervisor indefinido y abort. Es decir que tenemos el reemplazo en tiempo de ejecución prácticamente nulo, el cambio de contexto, lo que nos hubiera requerido en la época de los procesadores de 8 bits realizar una gran cantidad de operaciones contra la pila. Aquí se realiza en un tiempo muy pequeño, en unos pocos ciclos de reloj. El pipeline consiste en la idea de secuenciar la búsqueda del código de operación mientras se está decodificando el código de operación que se buscó, por ejemplo, en la instrucción 100, en la dirección 100, se está decodificando este código de operación, se está buscando un nuevo código de operación y luego, mientras se ejecuta la instrucción que se decodificó y se buscó anteriormente, se está decodificando la instrucción que se buscó anteriormente y se está buscando un nuevo código de operación. Así que si sacamos una foto en este momento, está buscando un código de operación, está decodificando un código de operación anterior y está ejecutando un código de operación anterior. Es decir que se están realizando 3 etapas en forma simultánea. Esta es una versión reducida de lo que es la memoria caché en los procesadores de tipo Pentium, ya que con la idea de minimizar la cantidad de instrucciones, minimizar la cantidad de transistores para buscar disminuir la potencia disipada, se optó por una solución de este tipo que se ha mantenido con el tiempo, ya sea en la familia ARM9 como en la familia Cortex. Es decir que esto continúa buscando código de operación continuamente, decodificando códigos de operación anterior y ejecutando códigos de operación decodificados anteriormente. Acá tenemos la pregunta un poco más ampliada, en el sentido de que cuando se necesita un resultado, acá habría que frenar la ejecución y de esta manera lo que acá estábamos diciendo, intentando antes, es si se hace un diseño cuidadoso de las instrucciones, mientras se espera este resultado se intercala en el programa otra instrucción de forma de ir ganando tiempo. Es decir que la idea es aquí no perder tiempo, sino que aprovechar para ejecutar una instrucción posterior. Todas las instrucciones se ejecutan en un solo ciclo de reloj, los modos de direccionamiento son simples, se trabaja sobre registros y no sobre memoria, y se obtiene un shifter dentro de en la proximidad de la unidad aritmético-lógica que nos permite multiplicar y dividir por 2 a la n, con lo cual se aumenta la cantidad de unidad de tiempo. Tenemos también instrucciones que nos permiten incrementar y decrementar automáticamente los punteros para mejorar la velocidad de transferencia y de ejecución. También se puede realizar cargas bidireccionales hacia registros y hacia memoria en una sola instrucción. Lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos la unidad aritmético-lógica y el desplazador, lo cual significa que el segundo operando puede pasar directamente a la unidad aritmético-lógica o en la misma instrucción previamente puede llegar a ser desplazado hacia derecha o hacia izquierda en 2 a la n veces. Se puede utilizar para multiplicar por una constante. El número que se va a desplazar debe ser de 8 bits, y lo cual también es una restricción, ya que como el código de operación completo es de 32 bits, el operando debe caber dentro de esos 32 bits en un tramo del código. Por ejemplo, yo puedo llegar a decir sumar el contenido de R2 en forma inmediata con 1 y el resultado guardarlo en R3. En ese caso el 1 es el operando 2, pasa directamente a través del registro de desplazamiento. El operando 1 sería el contenido de R2 y el resultado va a parar a R3.
Análogamente le puedo llegar a decir que el valor que es el operando 2, es decir, que sería en este caso R1, que lo rote en 3 lugares a la izquierda. En este caso es tomar una rotación lógica, es decir, multiplicar por 8. O bien puedo decir que lo desplace un valor dado por otro registro. Es decir, las posibilidades son enormes, la multiplicación, o bien, en este caso, la resta inversa, en la cual el segundo operando es el que se toma como lo que hasta ahora era el primer operando, es decir, por eso se llama resta inversa, reverse subtract. Se toma R0, se lo rota en 3 lugares a la izquierda, se le resta, R0 y el resultado se guarda en R0. Lo cual, así sencillamente, significa que hemos multiplicado por 7. Primero multiplicamos por 8, le restamos R0 y el resultado es 7 veces R0. Y lo guardamos en R0 o podría ser en cualquier otro registro. Las instrucciones eran las de procesamiento de datos, adición, sustracción, multiplicación, movimiento de datos entre registros o hacia y desde memoria, control de flujo, que permiten efectuar ramificaciones y tomar decisiones, e instrucciones especiales, que son las que controlan la ejecución y el cambio de modo de trabajo dentro del procesador. El repertorio de instrucciones, vemos que existe un campo, que es el que estoy marcando aquí, que corresponde de 4 bits, que son las condiciones. Si fue 0, si fue negativo, si hubo acarreo, es decir, la última operación aritmético-lógica, cómo dejó los flags, y en base a eso se ejecutará o no la instrucción corriente. Y a partir de allí tenemos la codificación en campos de 4 bits de los operandos y de los registros. En el caso del procesamiento de datos, el operando 2 puede ser directamente un valor de 12 bits, o bien puede ser la combinación de algún registro desplazado. Entonces, siempre los 4 bits más significativos nos dan la condición, y luego la operación va a estar definida por bits en particular dentro del campo del código de operación. Las operaciones aritméticas las hacen suma, con acarreo, resta, con préstamo, resta invertida. Las operaciones lógicas, las tradicionales, AND, OR inclusive, OR exclusivo, comparaciones y movimientos de datos. Los desplazamientos podrán ser desplazamientos lógicos, en los cuales se llenan con ceros los espacios de rotación. Podrán ser rotaciones aritméticas, en la cual se respeta el signo del operando. Si es un 0 significa un número positivo, se mantiene el signo. Si es un 1 es un número negativo y en complemento a 2 se respeta. O bien podrán ser rotaciones de 32 bits o bien de 33 bits, tomando el acarreo como bit número 33. Las transferencias de datos implican movimientos que podrán ser entre registros o bien cargas desde direcciones apuntadas por registro. En este caso en particular vemos diferenciada la operación de movimiento de datos a la carga de registros desde posiciones de memoria. Son instrucciones distintas. Se puede llegar a utilizar un registro con un desplazamiento o una base con un índice, y operaciones similares también para el almacenamiento, load y store. Podemos realizar las operaciones con preindexado, es decir, en este caso se opta por sumarle 12 a R1 para realizar una operación, pero sin afectar R1, o bien se puede hacer con postindexado, en el cual R1 cambia luego de ejecutar la instrucción. Es decir, R1, luego de ejecutar la instrucción, pasa a valer 20C, arrancando de 200, ya que se le sumaron 12 en decimal, es decir, 0C en hexadecimal. Con esto lo que estamos indicando es instrucciones sencillas, load, store, movimiento de datos, operaciones aritméticas, pero muy poderosas en cuanto a su concepción. Se pueden llegar a guardar múltiples registros en forma simultánea, es decir, por supuesto, tomando el tiempo de escritura en memoria, utilizando en este caso R10 como puntero a memoria. Acá estamos diciendo que guardamos, que cargamos R0, R1 y R4.
R0, R1, R4, con la posibilidad de dar antes o después el puntero, en este caso R10, o bien de decrementarlo, ya sea para la lectura o para la escritura de datos. Se lo puede incrementar, decrementar con preincremento o con postincremento. Instrucciones de push y pop complejas, en las cuales yo puedo decir, como en este caso, que guardar en la dirección dada por el puntero a la pila, en este caso por omisión se toma el R13, desde R0 hasta R7, y también el link register, el que habíamos dicho que era el R14, uno de los registros especializados. La restauración es similar, puedo restaurar desde la dirección apuntada por el puntero a la pila, desde R0 a R7, y el contador de programa también tomado desde memoria. Es una forma elegante de retornar de una interrupción, por ejemplo. Las instrucciones de control de flujo son los branches tradicionales de todo procesador: branch always, branch if 0, if not 0, y así sucesivamente, todas las condiciones que son típicas de cualquier procesador, en la cual la dirección de retorno está dada por un campo de 24 bits, lo cual significa que, como el código de condición son 4 bits, el código de operación propiamente dicho son 3 bits, y acá tenemos un código que nos permite, un bit que nos permite decir si es un salto a subrutina, en el cuyo caso habrá que guardar la dirección de retorno en el registro R14, es decir, la dirección a la cual queremos saltar está dada por 24 bits, ya que estamos hablando en realidad de 24 megapalabras, es decir, toman palabras de 32 bits, nos da un rango de desplazamiento de más o menos 32 megabytes. Las subrutinas se invocan por medio de un branch and link, significa saltar y guardar la dirección de retorno en el registro R14, y bajo la concepción de que tenemos pocas instrucciones, el retorno, no existe una instrucción de retorno tradicional, sino que existe la carga del contador de programa desde la dirección contenida por R14. Esto es equivalente a lo que hubiéramos en cualquier otro procesador conocido como retorno de subrutina. Tenemos un conjunto de instrucciones que son reservadas y propias del modo supervisor, en la cual estas instrucciones se pueden ejecutar exclusivamente en modo supervisor, porque son las que impiden de que se apropie uno del control del programa. Estas instrucciones generan excepciones en el caso en que se pretendan ejecutar en el modo de trabajo usuario. Modo thumb es la alternativa que nos provee el fabricante para trabajar con códigos de operaciones reducidos de 16 bits, con lo cual se aumenta la densidad de código, se pierde poderío en las instrucciones, no son de igual complejidad y potencia, como es lógico, ya que nada es gratis, que la particularidad que tiene esta familia es que a una código de operación que tiene una excepción cuando quiere en una zona de memoria en la cual no hay memoria de datos, se genera una excepción. Todo esto hace que aparece solamente, esto es importante para destacar con la familia Cortex, un vector de reset, en la cual se coloca simplemente una instrucción, no una dirección, una instrucción que luego, análogamente para instrucciones no definidas, software interrupt, y así para cada una de las distintas fuentes de excepción. Las excepciones están también priorizadas y el retorno va a estar dado por cuánto haya guardado en el pipeline el procesador. Hay que, para cada rutina de retorno de excepción, hay que fijarse en el manual del procesador como para saber cuál es la corrección que se debe hacer para que no lo hace automáticamente el procesador, debe hacerlo uno para retornar al lugar en el cual corresponde la continuación. ¿Qué es lo que hace la software interrupt? Es el mecanismo que se utiliza para
pasar de modo usuario a modo supervisor. Cuando arranca el procesador, arranca en modo supervisor, luego se degrada a modo usuario y el mecanismo para llamar al modo supervisor es a través de una software interrupt, en la cual se le pasa un código que no tiene influencia en la ejecución. Es este campo que vemos aquí, los bits 0 a 23, en lo cual se le pasa al handler de software interrupt y que determina qué es lo que uno quiere hacer con ese pedido de software interrupt. La herramienta que habíamos mencionado para la depuración es, por ejemplo, el JTAG, que este conector que vemos aquí va a nuestra placa y por el otro lado va a través de un cable USB a nuestra PC, que por medio de un driver adecuado permite que el entorno de desarrollo pueda llegar a controlar perfectamente la ejecución del programa sobre el hardware, no en forma simulada, sino sobre el hardware. Lo único que hay que hacer es prever en el impreso un conector de 12 pines habitualmente, que es variable, pero habitualmente es de 12 pines, como para poder interconectarse con todo este entorno de desarrollo. En el caso de Cortex, que es la familia que apareció hace 4 años, es el hermano mayor, cambia la filosofía en varios aspectos. En primer lugar, el núcleo sigue siendo desarrollado por ARM. Tanto la distribución de patas como los periféricos son desarrollados por los fabricantes, pero ahora hay exigencias de compatibilidad. Todo debe ocurrir desde el mundo exterior como si fueran similares las distintas versiones de los distintos fabricantes. Es decir, no lo son internamente, pero nos deben proveer a nosotros un engaño aceptado como para que creamos de que su comportamiento es similar. Entonces, esto nos lleva a que la idea es mantener la arquitectura RISC, minimizar la cantidad de transistores y por ende el consumo. La evolución ha sido desde el ARM 7, que es lo que hemos visto hasta ahora, al ARM 9, que es lo que tienen la mayor parte de los, por ejemplo, modem ADSL que nos podemos encontrar, a la arquitectura Cortex, que se subdivide por lo menos hoy en día en 3 subfamilias. La Cortex A, la Cortex R y la Cortex M. La Cortex A es la que tienen la mayor parte de los teléfonos celulares de tipo smartphone hoy en día, en particular el A8 y el A15, que son los que contienen variantes de los mismos, los iPhone y todos sus similares. Una versión que está orientada a aplicaciones en tiempo real, que es la versión Cortex R4, y los M3, que son para aplicaciones de campo, que son las que vamos a utilizar la mayor parte de los ingenieros electrónicos. M3 hoy en día es económica, que se puede conseguir a precios más baratos que cualquier microcontrolador de 8 bits. Hay algunas versiones de Cortex que están costando, puestos en el país, en moderadas cantidades, 80 centavos de dólar. La familia A, entonces, orientadas a sistemas operativos y aplicaciones multiusuarios, R, a sistemas embebidos en tiempo real, y Cortex M, orientadas a aplicaciones de bajo costo, y con algunas de ellas la incorporación. Cambia también aquí con la aparición de la familia Cortex, insisto que desde el 2006 están en el mercado. El modo Thumb, que habíamos dicho que era el modo comprimido, pasa a ser totalmente entrelazable con el modo normal de trabajo de 32 bits. Son instrucciones distintas e identificables por sí mismas, con lo cual uno no tiene que estar cambiando por tramos de programa como sucedía en la familia ARM. Los registros de propósito general siguen siendo similares, salvo que en lugar de tener 7 modos de trabajo, tenemos 2 modos de trabajo que vendrían a ser el modo usuario y el modo supervisor. Entonces el main stack pointer y el process stack pointer, retomando una idea de la familia Freescale en particular, en la cual teníamos 2 punteros a la pila, uno del usuario y otro del proceso. Los modos de trabajo son cuando se corre una excepción, un modo privilegiado, y cuando está ejecutándose un programa, el modo
hilo, o bien hilo privilegiado o el modo hilo de usuario. Así que cambian los 7 modos de trabajo que teníamos por solamente 2 modos de trabajo, privilegiado y usuario. Simplifican la tarea, no es tan complicado la conmutación de tareas. Así que de los 7 modos de trabajo nos reducimos a 2 con 2 punteros a la pila, en lugar de antes que teníamos 7 punteros a la pila distintos. Cuando arranca el sistema, arranca en modo privilegiado y luego por programa se cae al modo de trabajo de usuario tradicional, el cual pasa al modo privilegiado por medio de una excepción, por ejemplo una software interrupt. Y desde esa software interrupt se puede volver al modo usuario normal o bien al modo privilegiado de hilo común, pudiendo desde el mismo pasar al modo privilegiado o al modo usuario. Así que cambia la filosofía de multimodo de trabajo. El soporte de memoria cambia también porque en lugar de ser simples bases pasan a ser planos, como si fueran layers, que permiten ya no solamente conectar las memorias con el procesador, sino los periféricos a través de distintos planos, tal cual como si fuera una matriz de comunicaciones. Los cambios también incorporan la aceleración de la memoria flash, similar a la que teníamos en la familia ARM, pero optimizada. Típicamente trabajan a 30 a 150 MHz de frecuencia de clock. Y acá estamos viendo que se incorpora en forma bastante frecuente la comunicación Ethernet y casi en la totalidad la comunicación USB, ya sea en sus 3 variantes: dispositivo, huésped o host, y on the go, que es la que permite conectar sin que haya una PC, una cámara fotográfica con una impresora. La matriz, esta es probablemente el núcleo de la velocidad de conmutación y la posibilidad de trabajar con tiempos muy pequeños de conmutación. Se sigue manteniendo la filosofía de que haya un bus de baja velocidad en el cual tenemos los periféricos, y acá en particular vemos que tenemos 2 bases de baja velocidad en el cual vemos la posibilidad de tener una UART en uno de los bases y la otra UART en el otro bus, de esa manera para trabajar en forma pareja ambos bases y de esa manera optimizar la transferencia. El mapa de memoria arranca en la zona baja memoria de código, memoria de datos, periféricos, la opción en algunos procesadores colocar memoria externa y dispositivos externos en ciertos ciertos rangos de memoria. Las excepciones incorporan como algo notable la posibilidad de utilizar un SysTick, es decir, un timer específico para generar interrupciones temporizadas que permitan ser utilizadas por un sistema operativo en tiempo real. Un timer tick de un sistema operativo en tiempo real, no teniendo que dedicar uno de los temporizadores propios del proceso, del equipo. Se incorpora la posibilidad de trabajar a nivel de bit, con lo cual existirá una palabra de 32 bits en una zona de memoria fantasma asociada con cada bit de una banda de 1 megabit disponible, lo cual en forma sencilla permite efectuar operaciones a nivel de bit sin necesidad de tener que leer y modificar variables que se tienen que llevar a registros. Esto es una innovación que no existía en la familia ARM. Tenemos hardware dedicado. Es decir, en el caso particular que vamos a mencionar, NXP, que tiene distribución en el mercado local, una de las opciones es la familia Embed, en la cual vemos que tenemos directamente un conector USB incorporado al lado del procesador. El procesador es un 1768, LPC 1768, y tenemos conectado directamente un conector, un mini USB, y a su vez, en formato dual inline, muy útil para hacer prototipos, la posibilidad de manejar directamente
una conexión Ethernet. Es decir, aquí tenemos puertos de entrada y salida disponibles y también una conexión Ethernet a partir de los pines de conexión del dispositivo. Otra opción es la familia LPC Expresso, en la cual tenemos esto que aparece sobre la izquierda, que es la interfaz mini USB que va hacia la PC. Aquí tenemos el que queremos desarrollar y acá tenemos todo un conjunto de pines que nos permiten a nosotros, también en formato dual inline, poder llegar a trabajar sobre cualquier periférico. Acá tenemos directamente las patas del procesador disponibles para que uno pueda llegar a hacer su prototipo e inclusive el área de prototipo. Entonces acá tenemos el link con la PC, que tenemos el G-Tag, que antes veíamos que era un dispositivo externo y relativamente costoso. Aquí ya viene todo incorporado en esta parte de interfaz. Con la opción de que yo comienzo trabajando con mi placa, le voy agregando mi hardware en una parte externa y finalmente acá tengo mi placa desarrollada especialmente y la cual utilizo la parte de interfaz para seguir depurando mi placa ya definitiva a través del G-Tag incorporado. Aquí tenemos una solución de hardware, la que hemos visto hasta ahora, resuelta a muy bajo costo. Nosotros en las universidades hemos conseguido estas placas en el país a $30, lo cual es un precio notable para tener un prototipo en el cual a la noche ya nos ponemos a trabajar en este proyecto. En forma similar, se trata de incorporar la idea de los sistemas operativos en tiempo real. Esto es la posibilidad de muy fácilmente a esos hardware que ya hemos visto prefabricados, incorporar un software de arranque en el cual nosotros solamente tengamos que hacer las tareas como tareas individuales, por ejemplo, una tarea apagar un LED, y acá tenemos suelto por el sistema operativo las interfaces con el hardware. Esto nos permite en un tiempo muy corto, de la misma manera que tenemos el hardware desarrollado, el software desarrollado en un corto muy pequeño, en un tiempo muy pequeño. ¿Para qué lo podemos utilizar? Para, a través del sistema operativo en tiempo real y los stacks que ya tiene incorporados, incorporar nuestra aplicación manejando entradas y salidas y teniendo incorporado el sistema de archivos. Las opciones, básicamente las recomendables, las primeras, las más conocidas, populares y difundidas, que utiliza recursos bastante exiguos para, digamos, muy accesible para las placas que hemos estado viendo, y la incorporación dentro de este sistema operativo de un scheduler, que es el que va a través de ese SystemTick que habíamos mencionado como opción interesante para el desarrollo de aplicaciones colgadas del sistema operativo, ese SystemTick que incorpora a la familia Cortex, que haya un distribuidor de tareas que va trasladando el control a las distintas tareas que nosotros vayamos incorporando. Es decir, dicho en palabras llanas, descargamos el sistema operativo de Internet en forma gratuita, lo adecuamos a nuestro hardware y tenemos solamente que escribir las tareas que ese scheduler o disparador de tareas, gerenciador de tareas, va a ir habilitando cada system. Entonces existe la freertos.org, que es el lugar en donde uno puede llegar a obtener muy buena documentación, muy sencilla, y descargar el sistema operativo. Y luego la otra opción, ya de Francia, es el microC OS2 y OS3, desarrolladas por Jean Labrosse, que es un profesor francés, en el cual también existe la posibilidad de hacer descargas de versiones académicas y solamente también debemos dedicarnos a escribir las rutinas de usuario, teniendo resuelta toda la parte de interfaz con el hardware. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas, Germán? Sí, Marcelo. Bueno, en un momento mencionaste Cortex más FPGA. ¿A qué te referías con esto?
Existe un fabricante de FPGAs, es decir, de dispositivos programables de alta escala, que es Actel, que tiene una versión que se llama Smart Fusion, que incorpora un Cortex M3 conjuntamente con un área para FPGA. Es decir, en un solo chip tener la posibilidad de tener un Cortex con todas las características del Cortex y a su vez también tener una área en el cual uno pueda llegar a implementar lógica y pueda llegar a implementar también parte de la lógica. Es decir, hacer un sistema muy poderoso en el cual por hardware uno pueda llegar a procesar en los tiempos típicos de manejo de hardware, que es mucho más rápido que por programa, señales para, por ejemplo, generar una interrupción. Y otra pregunta, ¿cómo puedo yo determinar cuál es el mejor sistema operativo de tiempo real para un proyecto determinado y cuántos recursos consumen de memoria estos sistemas operativos? Con respecto a determinar cuál es el sistema operativo más adecuado, ahí influye mucho la posibilidad de tener soporte. En ese sentido, tanto sobre FreeRTOS, que es un estándar de facto, diríamos, sobre todo por el hecho de ser gratuito y soportado por múltiples universidades a través de la organización freertos.org, alternativa muy interesante para arrancar con ella y después, una vez que uno hace experiencia, hay libros propuestos por FreeRTOS muy didácticos, muy claros, que uno los puede descargar con un pequeño pago de internet y que permiten arrancar desde cero hasta llegar a tener un sistema elemental y que uno pueda llegar a evaluar lo que se puede hacer y después sí pasar a analizar otras alternativas quizá más potentes. Y en cuanto a los recursos, son mínimos. Uno puede configurar el sistema operativo de acuerdo con sus requerimientos. Por ejemplo, si voy a usar o no por USB. Pero típicamente de memoria flash va a requerir apenas, por ejemplo, 8 kilobytes y algunos centenares de bytes de memoria RAM, lo cual en un procesador actual que podemos pensar 128 kilobytes de memoria flash y 32 kilobytes de memoria RAM, me da mucho lugar para colocar mi propia aplicación. Me piden si podés pasar para todos dónde pueden descargar estos sistemas operativos. ¿Algún link? www.freertos.org. Si me mandan un mail a las direcciones que están en este momento en la pantalla, con muchísimo gusto les paso la información que me soliciten y los incorporo, si lo desean, a ese foro de discusión. En ese sentido, en la parte de sistemas operativos en tiempo real, estamos trabajando en forma conjunta en la Universidad de Belgrano, conjuntamente con la Universidad de Rosario y con el Instituto Superior de Electrónica de París, formando una red entre las tres universidades, buscando justamente hacer un poco de experiencia, de docencia y comparación en particular entre los dos sistemas operativos iniciales que hemos mencionado anteriormente. Desde ya que yo quedo a disposición de quien pueda llegar a necesitar algún tipo de apoyo, ayuda, bueno, a entera disposición. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Marcelo. Les agradecemos a todos por acompañarnos y los esperamos mañana en los nuevos seminarios que están programados. Muchas gracias y será hasta mañana.